Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo de Lenguaje de Séptimos. Y hoy día vamos a ver materia nueva, más difícil que conseguir el corazón de ella. Y lo que vamos a ver hoy día es los estilos en la narración. Pero antes tenemos que ver ciertos conceptos, o mejor dicho, recordar ciertos conceptos que estaban un poco olvidados. Primero que todo, y antes de empezar la clase, necesitamos ver el objetivo, que va a estar ahí. Sí, justo ahí. Antes de ver qué son los estilos de la narración, tenemos que ver un concepto fundamental, que es el de narrador. ¿Qué es el narrador? Es simplemente esa pequeña vocecita que escuchas cuando lees la historia y que te va contando todo lo que va pasando en toda la historia. Y que siempre tienes que escucharla porque si no, no tendría sentido leer la historia. Excepto si eres un psicópata. Si eres un psicópata, no escuches esa vocecita. Te lo digo, no la escuches. Lo has hecho bien, pequeño, y ahora sabes qué hacer. ¡Quemar la casa entera! ¡Quémalos a todos! El narrador tiene distintas formas o maneras de decir la acción, dependiendo de si él tiene más importancia o menos importancia, o si aparece más veces o menos veces, va a surgir un estilo o una forma de hablar del narrador que va a ser más importante que los personajes o menos importante que los personajes. En este sentido, hay tres estilos de la narración. El primero es el estilo directo. El segundo es el estilo indirecto. Y el tercero es el estilo indirecto libre. El estilo indirecto libre lo vamos a ver al final porque es el más complicado de observar. Partimos entonces con el estilo directo. Entonces, el estilo directo es cuando, como su nombre lo indica, hablan directamente los personajes, de manera directa. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente el narrador dice que va a hablar un personaje y ese personaje habla. Vamos a ver un ejemplo. Señor Bills, acepte, se lo ruego. ¿Quieres participar en la competencia? Por supuesto que sí. ¿Pelear contra los sujetos más fuertes de otros universos? ¡Ay, sería fantástico! Pero Goku se volvió insoportable al empeñarse en pelear con los sujetos más fuertes del universo 6. ¿Insoportable dijiste? Yo no soy así. Corrijo, Goku se volvió irritante al empeñarse en pelear con los sujetos más fuertes del universo 6. El torneo se llevará a cabo en un lugar neutral en los límites del universo 6 y 7, en un planeta sin nombre, en aproximadamente 5 días. Oye, ¿por qué lo dices como si estuvieras enojado? Mientras tanto, Bills viajó a la Tierra. Gracias por la explicación. ¿Qué? No he terminado todavía. Entonces, como vimos en el ejemplo, el narrador casi no tiene importancia o no tiene tanta importancia como en el otro estilo que vamos a ver a continuación, y le da más preponderancia o más importancia a los personajes. Estos personajes son los que hablan, los que tienen voz propia. En cambio, el narrador simplemente se dedica a contar o a decir que va a haber una acción y los personajes van a dar esa acción. Una de las maneras más importantes o claves para identificar el estilo directo es a través de los guiones o también de las comillas. Cada vez que aparezca un guión o una comilla, va a significar que va a hablar un personaje, que le va a dar vida propia y que va a dar su voz para decir lo que corresponda. Y el segundo estilo entonces es el estilo indirecto, que es aquel estilo en el que el narrador silencia a todos los personajes y pasa él a ser el más importante. Pasa él a hablar por todos los personajes, a decir qué dicen. Como el ejemplo de Coche el Inmortal. Hace la clase pasada lo vimos y hay estilo indirecto que lo vamos a ver a continuación. Iván continuó su viaje a través de bosques y valles.
hasta que un día encontró un maravilloso palacio oculto entre los árboles. Al acercarse a sus puertas fue observado desde la rama de un roble. Pues este era el hogar del mago halcón. Iván le explica su aventura. El mago conoce a Koshchei y sabe del peligro al que se enfrenta Iván. Le promete ayuda si alguna vez la necesita. Iván sigue su viaje. En los días siguientes, conoce a un mago águila y a un mago cuervo, y ambos hacen la misma promesa a Iván. Necesitará toda la ayuda posible si quiere rescatar a la princesa perdida. Como vimos en Koshchei el Inmortal, está el estilo indirecto porque no hay voces de los personajes en ese punto. Solamente habla el narrador y dice qué fue lo que dijeron. Dijo que, o le avisó que, o en otras palabras, etcétera, etcétera, utiliza ciertas marcas textuales. Paréntesis. Marcas textuales significan palabras que aparecen dentro del texto. Cierro paréntesis. Aparecen entonces marcas textuales que indican qué tipo de estilo de la narración es. Si dice, le dijo que, o habló que, o me contaron que, está hablando de un estilo indirecto. Y llegamos al último estilo de la narración, que es el estilo indirecto libre. Y se puede caracterizar por dos principales elementos. El primer elemento es que el estilo indirecto libre, ahí sí estoy más cómodo, sí. El primer elemento entonces es que se fusionan los dos estilos. Es la mezcla entre el estilo directo y el estilo indirecto. Se fusionan y nace el estilo indirecto libre. Aquí es como un fluir de la conciencia, como corriente de la conciencia. Solamente voy nombrando lo que me va saliendo de la boca sin pensarlo. Y tiene marcas textuales específicas. O mejor dicho, no tiene marcas textuales específicas. No aparece nada que me diga cuándo está hablando el narrador y cuándo está hablando el personaje. Esa es la gran característica, el personaje o los personajes. Esa es la gran característica que tiene el estilo indirecto libre. Es un fluir de la conciencia. Como cuando ustedes piensan, no piensan con puntos ni comas. Simplemente lo piensan. Lo mismo pasa con el estilo indirecto libre. Vamos a ver un ejemplo ahora. El mundo entero ha recibido la noticia de Cell y está realmente conmocionado. Finalmente, la policía y el ejército de todos los países se dieron cuenta de que Cell es un enemigo invencible y no pueden hacer nada al respecto. Habían perdido toda esperanza. Las personas habían olvidado a aquel joven que los había salvado de las manos de Picoro Daimaku. Entonces, para ir resumiendo, los estilos en la narración son 3. ¿Y qué son los estilos en la narración? Primero tenía que haber respondido. ¡Error! Los estilos en la narración son la forma que tiene el narrador de, valga la redundancia, narrar. ¡Wow! Yo puedo decirlo de distintas maneras, como narrador. Pero, dependiendo de tal o cual manera ocupe, va a haber un estilo en específico. En este caso, como decía antes, son 3. El estilo directo, ahí. El estilo indirecto y el estilo indirecto libre. O mejor lo colocamos ahí como en el desván, en el ático. Esos son los 3 estilos en la narración. El primero es el directo que habla a los personajes con su voz propia. El segundo es el indirecto que los personajes ya no hablan y pasa a hablar el narrador por los personajes. Se quedan callados los personajes y pasa el narrador a decir qué es lo que dicen o incluso qué es lo que piensan. ¿Cómo se llamaba ese narrador que dice lo que piensan los personajes? Escríbelo en los comentarios y las mejores respuestas van a aparecer en el próximo video. Y finalmente, el narrador
del estilo indirecto libre, que es una especie de fusión de los dos estilos, que simplemente es un fluir de la conciencia, que deja de lado cuál es el que más importa, si el narrador o los personajes, y los fusiona, y los dos pueden hablar en el mismo párrafo, o los dos no se diferencian de cuál es el más importante o el menos importante. Por eso, si ustedes están leyendo algún cuento del género narrativo, o alguna novela, o alguna fábula, etcétera, etcétera, lo más probable es que se encuentren con más de uno. Lo importante es, y por qué se les está haciendo esta división, es que ustedes logren identificar cuál es el que predomina, el más importante, el que más aparece dentro de la historia. Luego de esta aclaración, entonces, continuamos con la clase. Entonces, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en la próxima y... bye.